Ok, lo quise buscar de esta forma, primeramente aquí en lo que viene siendo Copilot o ChatGPT, que es lo mismo. ¿Para qué? Para que tengan el concepto básico de lo que son las EMA. La EMA viene siendo... Y ahora esto que bola. Es decir, la media móvil exponencial em, son herramientas clave de análisis técnico. Se utilizan para identificar las tendencias, puntos de entrada y salida y para suavizar las fluctuaciones de precios. Es decir, es una línea que te va a seguir el precio constantemente. Puede ser una línea rápida, mientras más pequeña sea la EMA, va a ser una línea rápida y mientras más grande, llámese el número llámese más grande el número, va a ser más lenta, porque se va a determinar por tiempo. ¿Qué son las EMA? Identifican las tendencias. Si el precio está por encima, la tendencia es alcista. Si está por debajo, la tendencia es bajista. Ok, esto bien lo. Esto también. Ok, en grandes rasgos, la EMA se utiliza como filtro de tendencia para detectarla. Es decir, si el precio se encuentra por encima de la EMA, es decir, la tendencia es alcista. Si el precio se encuentra por debajo de la EMA, la tendencia es bajista. Yo lo utilizo como... Las EMA generalmente yo las utilizo como un apoyo en el gráfico, por así decirlo. Por decirlo de alguna forma, como un apoyo simplemente con eso. En esta ocasión les voy a explicar lo que son las EMA 20 y 200. ¿Ok? La EMA 200 se ha utilizado siempre como el filtro mayor de tendencia. ¿Ok? Se utiliza como dice el concepto. Si está por encima de la EMA, es tendencia alcista. Si está por debajo de la EMA, es tendencia bajista. Muchas veces, mucha gente utiliza las EMA como puntos de entrada en el gráfico. No está mal, pero tampoco es algo muy técnico utilizarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque al final la EMA es un cálculo que se está haciendo con respecto al precio. ¿Ok? No es un análisis técnico en general como tal. Es decir, si yo, por ejemplo, decido entrar en esta EMA cuando el precio la cruza, no hay un análisis técnico detrás que me esté respaldando esa operación que estoy haciendo. ¿Ok? Y entonces, lo que normalmente debemos hacer siempre es tener un análisis técnico previo con respecto a la operativa que estamos tomando. Ya sea, por ejemplo, que el precio llegó a una zona de máximo, que se encuentra, que tomó liquidez de un punto donde había creado un equal high, donde esos puntos representaban también un order block, entonces la EMA la vas a tomar como un gatillo de operación en este caso, para cuando la cruce, saber que la tendencia se va a mover de forma bajista. Entonces ahí sí. Pero como tal la EMA, decir no, la EMA se cruzó hacia la abajo con el precio, me voy a montar bajista nada más que el precio cruce. No, no funciona así porque van a perder mucho tiempo y dinero. No funciona así. ¿Ok? Eh, la EMA 20. La EMA 20 no es una EMA lenta. No es una EMA muy lenta. Se lo voy a mostrar aquí. Si yo, por ejemplo, esto que tiene aquí, EMA 20 y EMA 200. Si yo, por ejemplo, voy a bajarle el nivel de velocidad a la EMA, es decir, voy a aumentarle el nivel de velocidad, lo que voy a hacer es bajar de número a la EMA y verán como la EMA se va a ir acercando al precio. Por ejemplo, miren, mientras más yo la bajo, más la EMA se va modificando hasta que prácticamente se vuelve una con el precio. Para hacer scalping funciona muy bien. Es decir, ¿por qué? Porque es decir, estás utilizándolo como un filtro de tendencia inmediato. Pero tienes que usar EMAs pequeñas, por ejemplo, como la 9, como la EMA 10, que también se utiliza mucho. Pero tienes que tener un análisis técnico detrás, algo que te esté apoyando. Para analizar el gráfico, por ejemplo, a mí me gusta utilizar, estoy utilizando mucho ahora mismo lo que viene siendo la EMA 20 y la EMA 200. La EMA 20, ¿por qué? Porque al no ser una EMA tan lenta, tan rápida, por así decirlo, más bien como una EMA lenta, una vez que el precio lo cruza con mucha fuerza, va creando estructuras por encima que al final la voy apoyando con el nivel de estructura que a mí me gusta analizar, que es la estructura de mercado original.
creando máximos más altos y mínimos más altos. Entonces, si esto yo lo apoyo junto con el gráfico, lo que voy obteniendo, voy teniendo que la EMA 20 va a ir siendo como parte de mi análisis. ¿Por qué? Porque va prácticamente, muchas veces va a confluir con, es decir, va a tener confluencia con los puntos míos. Generalmente un retroceso para mí es válido por debajo del 50%. Entonces, yo sabiendo esto, de que el retroceso es válido por debajo del 50%, en un movimiento cerrado, entonces mi operativa va a estar una vez que el precio cruce con fuerza la EMA. Pero ya tengo un análisis previo realizado de que la estructura de mercado es de movimiento alcista. Entonces me ha creado lo que viene siendo una zona de mínimo y una zona de máximo. Y por ende, una vez que caiga por debajo del 50 del retroceso, ya yo sé que el precio debe seguir su rumbo original, si no va a cambiar de estructura de manera bajista. ¿Ok? Si el precio termina por debajo de este punto, cambia de estructura bajista, entonces ya no estaría buscando compras, más bien ventas. ¿Ok? Es más o menos esto lo que es más o menos esto el concepto de las EMA. Las EMA se utilizan de muchas formas. Miren, hay una estrategia que yo utilizo o que utilizaba muchas veces, que es cuando el precio se encuentra muy lejos de la EMA 200. La EMA 200 tiene una cosa muy peculiar, que funciona como un impulsor, es decir, funciona como filtro de tendencia, funciona como un imán y funciona como un imán en sus dos polaridades, es decir, en sus dos etapas, que es atraer, pero también es repeler. ¿Ok? Una vez que el precio está demasiado alejado de la EMA 200, lo más probable es que el precio venga a retestearla. ¿Ok? Porque la EMA 200 representa un filtro. Entonces, basado en esto, ya cuando el precio está demasiado lejos y yo tengo, por ejemplo, la EMA 20, fíjense que el precio, mientras estuvo cerca de la EMA, estuvo rebotando en ella constantemente, creándome mínimos y máximos más altos, diciéndome que la tendencia era alcista. Ahora llega un punto donde el precio se cruza con respecto a la EMA, pero también me puedo fijar de que el precio se encuentra, ¿qué cosa? Muy lejos de la EMA 200. Entonces debe tener un descanso sobre ella o acercárselo más a ella. Fíjense que siempre funciona de esta manera. El precio, una vez que la cruza la EMA 20, funciona como una zona de soporte para ella, que cada vez que el precio cae sobre ella va a ir rebotando. Una vez que se encuentra demasiado alejado o mucho tiempo alejado de la EMA 200, fíjense como ella ya va a tener un retroceso cerca de la EMA 200. ¿Ok? Y la EMA 20 me funciona como un filtro, es decir, como una zona de gatillo, puede decirse también. Mientras ella está de forma alejada, por así decirlo, de la EMA 200 y se encuentra por encima de la EMA 20, todo está bien. Una vez que se cae por debajo, es decir, cae por debajo de la EMA 20 y está lejos de la EMA 200, yo sé que tiene que hacer un retroceso. Ahora, confluyendo esto con mi tipo de análisis, yo busco la estructura en esta zona. La última estructura viene siendo este máximo y este mínimo. Y fíjate que el precio, para que sea un retroceso válido, tiene que estar por debajo del 50%. ¿Ok? Y en este caso el precio retrocedió al 61.8, pero nunca, no, retrocedió al 30%. Aquí se ve el 61, pero es al revés. Retrocedió al 30%. La verdad, déjame marcar el Fibonacci para no confundirlos. Ok. Bueno, aquí sí. Aquí en esta zona el precio retrocedió al 33%, que es la zona clásica del Fibo, pero no retrocedió por debajo del 50% del retroceso. Entonces es un punto clave que hay que esperar a la hora que vamos a tomar una decisión. Fíjense que una vez que el precio se cruza hacia la baja en la EMA 200, en esta vela, más nunca el precio volvió a romper ese máximo. ¿Ok? Esta vela aquí, que fue la vela catalizadora que impulsó el precio hacia la baja, fíjense que más nunca tocó el máximo de esa vela y el precio retrocedió completamente. Ahora, este precio, fíjense que toca el 61.8 del FIBO, pero también toca el 50%. Entonces,
lo más correcto es simplemente esperar. Si lo que vamos a buscar una entrada, pueden hacerlo de las dos formas. Una vez que el precio rompa con fuerza, la EMA 20 sería un punto de entrada clásico, pero basándonos en estructura, ya ustedes tienen aquí que el precio ya se acercó a la EMA 200. Entonces ya van a buscar como, es decir, un impulso que les diga que el precio puede seguir subiendo. Entonces ya en esta ocasión, si ustedes pueden ver, la estructura les da el movimiento que necesitan para entrar. Entonces simplemente colocan su operación y listo. En esta zona volvió a pasar lo mismo, el precio se aleja de la EMA 200 bastante, de hecho incluso el doble del movimiento casi de lo que se había alejado. ¿Y qué sucede? Se cruza hacia la baja nuevamente de la EMA 20. Ya yo sé que una vez que se cruce, ¿qué es lo que va a pasar? Que puede ir a retestear la EMA 200. Ahora esto basado en análisis, ¿qué tenemos en esta zona de aquí? ¿Qué tenemos que confluye con esta vela en toda esta zona que tenemos acá? ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué concepto tenemos ahí? Es un concepto de 3 velas, pero yo lo voy a aplicar en toda la zona. Yo lo voy a aplicar en toda la zona porque prácticamente ni la primera ni la quinta se confluyen. Es decir, se tocan. Entonces, ajá, es un Fair Value Gap lo que tenemos atrás, y cuando el precio lo rompe, ¿cómo se llama? Ahí Mario lo dijiste bien. Un Inverse Fair Value Gap. Y bueno, sí, una vez que el precio le rompe en esta zona, ya tenemos que el precio aquí crea una zona de imbalance. ¿Ok? Pero confluyéndolo con la zona que tenemos atrás, pues simplemente es una zona de Inverse Fair Value Gap. Es una zona donde el precio no debería volver a regresar. Las zonas de entrada por Inverse Fair Value Gap pueden ser de dos formas: o testeando la misma zona, es decir, retesteando la zona del imbalance aquí, esta zona de aquí como punto de entrada, o simplemente una vez que el precio sea, es decir, una vez que la vela termina por debajo de todo el imbalance que tenemos anteriormente. Esos son los dos puntos de entrada, las dos formas de entrar con inverse. También tenemos acá arriba que el precio, cuando ustedes vean esto en el gráfico, esta vela grande, así grande, de este tipo, y envuelve la anterior prácticamente, una vela envolvente, y el precio viene, no supera ni el 50% de la mecha esa. Fíjense, si marcamos este cuadro de aquí, fíjense que el precio queda por encima, es decir, toca la EMA, toca el 50% del rango, pero termina prácticamente abajo. Y el siguiente precio vuelve a retestear la zona, pero sin fuerza prácticamente. Esto se llama Immediate Rebalance. Es un concepto también de ICT. Immediate Rebalance. ¿Ok? Es un rebalanceo inmediato, por así decirlo. Eso viene siendo, no es más que un Fair Value Gap, pero lo vamos a llamar de esa forma. Si esta vela, como se venía formando, se queda de esta forma, aquí en esta zona nosotros hubiésemos tenido una zona de imbalance en esta vela y esta de aquí. Lo que pasa es que el precio les decide como coger líquido en esa vela, y por eso se forma lo que viene siendo el Immediate Rebalance, que no es más que una zona del precio que viene a coger liquidez, que viene a coger órdenes pendientes que se crean en esta vela, que porque es tan grande así, pasa esto. Se los puedo demostrar incluso en una... A ver si esto me da tiempo a abrírselo. Una vez que el precio hace esto, pues simplemente la zona de los vendedores es fuerte y se cae el precio. Cae por debajo de la EMA 200, entonces ustedes tienen un análisis aquí que les está diciendo que el precio sí puede caer. ¿Y va a ir a dónde? A retestear la EMA 200. Entonces ahí tienen una posible operativa a tomar. De esta forma. Cerca de la EMA 200. Ahora, si nosotros marcamos el Fibonacci nuevamente de esta zona, de este mínimo hasta este máximo que tenemos en el precio, fíjense que él nunca bajó, es decir, el precio se fue completamente. Vamos a marcarlo, a ver, lo marqué hasta aquí arriba, no, es hasta aquí, que es el último rompimiento y el retroceso. Fíjense que él nunca bajó al 50% del Fibonacci. Entonces se queda en la zona del 33%, la EMA trabaja en ella como si fuera un soporte. ¿Y qué hace? El precio rebota todo el tiempo en ella.
Entonces, ¿qué sucede? El precio tiene que venir a rebalancear toda la zona que no tomó, es decir, que no mitigó. Y si marcamos acá, tenemos también zona, por ejemplo, tenemos este POI que tenemos aquí, que confluye con qué cosa. ¿Alguien me puede decir este POI? ¿Qué es lo que tenemos aquí en él? En toda esta zona, ¿qué es lo que tenemos? ¿Alguien me puede decir? Es decir, escribir ahí en los comentarios. ¿Qué tenemos ahí en ese POI? Tenemos 1, 2, 3 conceptos, diría yo. Ok. Tenemos un break of structure, como dice Carlos, tenemos un imbalance y un order block, y también tenemos otro concepto más que no se utiliza mucho, pero, y bueno, y también como dice Lice, y tenemos un concepto también que no se utiliza mucho, pero tenemos también lo que viene siendo el decisional del movimiento. ¿Por qué esta zona es importante con el decisional? Porque ese decisional causa ¿qué cosa? ¿Qué causa este decisional que tenemos aquí? Que lo causa también el order block, por supuesto. ¿Qué hace con respecto a la estructura esa zona? Este es el inicio de ese movimiento. ¿Qué causa ese movimiento que produce qué cosa? Con respecto al último máximo que había generado el precio, acá arriba. ¿Qué es lo que produce ese movimiento? Ese inicio de movimiento, ¿qué es lo que produce? ¿Y por qué es tan necesario que el precio venga a rebalancear esa zona? Ok, ese decisional es interesante junto con el order block y lo marcaría todo junto porque es el que causa toda la ruptura de ese movimiento. Recuerden que el precio se marca por lo que viene siendo los mínimos, se marca el último máximo que haya generado el precio. Esto lo deben hacer cada vez que vayan a iniciar a operar, marcan mínimo y máximo y detectan si por ejemplo tienen una tendencia alcista y este es el último mínimo y este es el último máximo que tiene generado el precio, ustedes van a buscar la zona donde el precio tiene que romper. Entonces lo más probable es que el precio rompa ese máximo y vuelva a hacer un retroceso para ustedes desmontarse. Entonces por eso es que se crea, por eso es que esta zona es tan importante, porque es la que causa toda esa ruptura de ese movimiento. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando el precio... Esta zona está linda para compra. ¿Qué sucede con respecto a la EMA 20? Ya sabemos que el precio aquí en esta zona retrocede a un 50% prácticamente del movimiento anterior. ¿Qué sucede con respecto a la EMA 20? ¿Y qué sucede con respecto a la EMA 200 en esa zona de ahí? ¿Qué funciona en esta zona, en la EMA 200, que hace que el precio rebote? ¿Qué conceptos ustedes aplicarían aquí para definir esta zona de la EMA 200? Soporte. Muy bien. Esa EMA 200 funciona como un soporte. Y funciona también como qué cosa yo les dije. Como un imán y qué más. Y como un repulsor del precio. Un repulsor del precio. Cuando el precio está demasiado cerca de la EMA, es un repulsor del precio. Ya sea hacia la alza o hacia la baja, para donde sea. Ahora, ¿qué sucede aquí y por qué ustedes tomarían esta operación con respecto a la EMA 20? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué sucede en esa zona de la EMA 20? ¿Qué sucede? ¿Y por qué es tan importante? O mejor dicho, ¿por qué yo tomaría esa operación ahí con la EMA 20? ¿Qué sucede con respecto al precio?
La atraviesa, exactamente. Rompe una resistencia, ¿por qué? Porque la EMA funciona como un soporte y una resistencia a la misma vez, y la rompe con fuerza. Cuando ustedes vean que el precio rompe con fuerza la EMA, cualquiera de las EMA, es que lo más probable es que vaya a seguir ese mismo rumbo. Ahora fíjense aquí, ya dijimos que la EMA funciona como qué cosa, como un soporte y como una resistencia. Fíjense como el precio se apoya y prácticamente termina constantemente en mecha. ¿Ok? Fíjense que viene, se apoya en la EMA y vuelve a subir. ¿En qué se confluencia cerca de esta EMA en esta zona de aquí? Fíjense, si marcamos aquí, ¿qué es lo que tenemos en esta zona con respecto a ese movimiento? Lo que quiero que entiendan y cómo se confluyen las zonas de interés con respecto a la EMA. Es lo más interesante de esta clase. No, no es acumulación. ¿Qué concepto ustedes tienen aquí? No, no, no. Toma de liquidez tampoco. También puede ser una toma de liquidez, pero ¿qué concepto? Sí, es una toma de liquidez de esta zona de aquí. Pero ¿qué concepto ustedes tienen aquí en estas velas? ¿Qué concepto tienen ahí en esas velas? Fear Value Gap, clarito. Clarito, clarito. Fear Value Gap. ¿Y qué viene el precio? Lo liquida, es decir, rellena la zona, no puede superarlo. Imagínense vendedores y compradores fajados aquí en esta zona, en esta mecha. Por supuesto, esa mecha lo que les está diciendo es que ganaron los compradores. ¿Por qué? Porque hubo más volumen de compra y por eso la vela termina con indecisión y que entraron mucho volumen de compra en esa zona hasta que rompe con fuerza. Y prácticamente tienen la zona ahí completa para tomar alguna operación. Ahora, en esta zona, bueno, ya la analizamos aquí. A ver, esperar a que abra esto. Ok, miren aquí rápido. Vamos a... Esto yo no sé si tengo más aquí. Vamos a poner una de más 20. Ok, fíjense. Esto aquí atrás. Aquí mismo. En esta zona. Esta zona está cerradita aquí. Aquí mismo, esta zona de imbalance. Fíjense. Zona derecha, zona izquierda, perdón, son los vendedores. Zona derecha son los compradores. Aquí en esta zona tenemos un imbalance. Fíjense, ahí está claro un imbalance de precio. ¿Por qué? Porque no hubo nada de vendedores dentro del mercado y solamente hubieron compradores. Por eso esa vela termina de esa forma. Fíjense que aquí en esta zona intentan entrar en ventas, pero siempre terminó positivo por el volumen que entró en esta zona. ¿Ok? Por eso se crea el imbalance. Ahora, fíjense que el precio vino y en esta zona entraron muchas ventas, incluso más que compras. ¿Y qué sucede acá? Que el volumen a esta zona es ser una zona de imbalance donde prácticamente incluso se quedaron órdenes pendientes. Con respecto a eso, prácticamente el volumen de compra fue mayor que el de venta. Entonces por eso es que la zona representaba algo de interés para seguir subiendo. Y la EMA 20, por supuesto, en esta zona estaría cerca de esta zona de aquí, de este movimiento. ¿Ok? Por eso es que esa zona funciona. Ahora, fíjense cómo al precio atravesar la EMA 20 se ganan con respecto a los vendedores todas las órdenes. 37, 61. Y aunque terminen entrando menos órdenes después, más arriba,
al final con este volumen que entró aquí abajo, ¿qué hace? Que ya prácticamente la EMA, es decir, el precio atraviese con fuerza. Y miren aquí el volumen que entra correspondiente a venta. Es decir, fue prácticamente mucho mayor correspondiente a las ventas que estaban entrando. En otras palabras, los compradores ganaron. Eso es lo que me refiero con que es una guerra entre dos bandos, los vendedores y los compradores. Los que quieren que el precio suba y los que quieren que el precio baje. ¿Ok? Es correspondiente a eso. Imagínense, todo ese tiempo, en cada vela sucede prácticamente lo mismo. Es decir, entran los compradores y siempre hay vendedores que quieren que el precio baje. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las zonas representan zonas de interés. Esta zona de aquí que tenemos, una zona de imbalance. Entonces, esta zona de aquí representa una zona donde los vendedores que están aquí van a querer, ¿qué cosa? Defenderla. Van a querer que el precio no suba de esa zona. Van a querer defenderla como incluso hicieron en esta vela de aquí. ¿Y qué sucede? Que el precio coge liquidez de esta zona de acá abajo y prácticamente los compradores ganan. Entonces, por eso es que el precio atraviesa con fuerza y se produce la subida. Ahora, la EMA funciona como un soporte donde los compradores van a ir colocando, o por ejemplo, en este caso sí, los compradores pueden ir a favor del movimiento y basado en estructura son zonas de interés. Cada rompimiento, aquí tenemos el order block, fíjense cómo el precio confluye con la EMA 20 y el precio que hace rebota en ella y se va. Aquí tenemos qué cosa también, el order block nuevamente, ¿verdad? Miren el rompimiento acá arriba con respecto a la EMA 20, es decir, el rompimiento con respecto al precio, el último máximo, el último mínimo que había generado el mercado. ¿Y qué sucede? Baja con mucho volumen y al final ¿qué pasa? Lo sobrepasa el volumen de compra y se va alcista. Y el precio buena viene nuevamente a retestear la EMA. Fíjense aquí como el Fear Value Gap este también se confluye con la EMA 20 y funciona como un soporte. En otras palabras, funciona como un soporte y a la misma vez también funciona como una resistencia si el precio se encuentra por debajo de la EMA. Fíjense, en este movimiento ya es bajista el precio. ¿Y qué sucede aquí? En esta zona tenemos rompimiento. En esta zona el precio es roto. ¿Y qué sucede? Tenemos una zona de order block. Y fíjense cómo el precio trata y confluye con la EMA 20. ¿Y qué sucede? Entran más vendedores. Aquí en esta zona que tenemos nuevamente, tenemos un imbalance. ¿Y qué sucede cuando el imbalance es roto? Un inverse Fear Value Gap. Y fíjense qué sucede luego que el precio hace de resistencia, es decir, la EMA 20 hace de resistencia al precio. Y estamos por debajo de qué cosa? De la EMA 200. ¿Ok? Esto no es algo para, como quien dice, no es una zona, es decir, no por sí misma la EMA no es un punto de entrada. Se puede confluir con lo que estás analizando, pero no es un punto de entrada. ¿Cómo yo lo utilizo? En lo personal, tiene que el precio venir de una zona de interés muy fuerte. Por ejemplo, este order block que está aquí es interesante. ¿Por qué? Porque toma liquidez de toda esta zona. A la vez también retestea todo este mercado acá abajo que no había sido mitigado. Es decir, él rebalancea toda esta zona que del mercado no había sido rebalanceada. Entonces, esa zona de ahí para mí es un order block y es interesante por eso. Entonces, miren, al mismo tiempo, cuando el precio sobrepasa aquí en esta zona, esta vela es un impulsor. Vemos como el precio debe rebalancear toda la zona de la EMA, es decir, debe ir a buscar todos los compradores, que se quedaron atrás. ¿Y qué sucede? Luego el precio defiende nuevamente la zona para irse en compra completamente. Una vez que el precio supera la EMA 200, te va creando estructura y pueden entonces empezar a tomar decisiones, apoyándose siempre en los conceptos como tal. Aquí tenemos el order block que causa la ruptura de la estructura, o la zona completa la pueden marcar aquí. Exacto, un pullback. Aquí en esta zona, ¿qué sucede? Un pullback. Es decir, esta zona de aquí representa lo que es el pullback de esta vela, de este impulsor. Como es una vela muy grande, debe rebalancearla y funciona como un pullback. Así mismo es. Esta primera vela sale con fuerza y las siguientes velas debe ir a buscarla, debe ir a retestear la zona para seguir subiendo. Y miren es lo que sucede. Por eso es que hay muchas veces que yo les digo, aguanten la operación, no pongan, es decir, o les recomiendo
que no se protejan tan rápido en las operaciones. ¿Por qué? Porque miren, esta vela, fíjense, yo me monto aquí en esta operación. Vamos a decir que yo entro en esta operativa de aquí, que generalmente entro de esta forma, por una zona de breakout o lo que sea. ¿Y qué sucede? Yo no me voy a proteger la operativa. Yo no me voy a proteger la operativa. ¿Por qué no voy a protegerla? Porque sencillamente yo sé que si esta vela no ha sido rebalanceada, el precio tiene que ir a rebalancearla. Y porque me meta una vela negativa, no significa que el precio me va a cerrar en stop loss. No significa que el precio se vaya a caer y ya voy a perder la operación. Simplemente tengo que darme cuenta y tengo que ir analizando de que en el mercado siempre necesita un rebalance. Y si tengo un movimiento fuerte, sin rebalance, hasta que el precio no coja fuerza, no coja liquidez para seguir subiendo, no va a lograr hacerlo. Entonces fíjense también la EMA como funciona de soporte. Tenemos también la vela que tiene que rebalancear y fíjense que prácticamente llega solamente al 33% y se va. Entonces los que quieran agregar contrato, una vez que termina esta vela, ahí pueden agregar contrato. Una vez que el precio termina con la EMA 200 por arriba, pueden agregar más contratos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ya yo sé que miren, automáticamente cuando ustedes están desde acá abajo en la operativa, ustedes están aquí abajo, este es el punto suyo de entrada, ustedes piensan que el mercado se va a ir al infinito y más allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en agregarnos contratos. ¿Cuándo agregarlo? Cuando existen rebalances de la zona. ¿Dónde hubo rebalance? ¿Ustedes creen que esa vela fue rebalanceada? Díganme. Esta vela de aquí, esta vela que fue mi punto de entrada, esta vela de aquí, ¿fue rebalanceada? Por favor, escríbanla ahí. Hubo un rebalance de esa zona, llegó al 30%, no al 50%, pero está bien. Ahora, yo aquí, cuando esta vela termina, ¿qué puedo hacer? Agregarme contrato. Aquí. Me agrego contrato una vez que la vela termina. Ahora, fíjense, se crea un movimiento fuerte alcista. ¿Qué sucede en esta zona? Esta zona, ¿qué representa? Este vacío de aquí, ¿qué representa? No es un imbalance, pero tiene otro nombre que es parecido. Un gap. Un gap es cuando el precio crea un vacío. Prácticamente ahí no hay nada. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se crean los gaps? Porque el volumen de compradores con respecto a los vendedores fue tan grande, en ese momento entraron tantas compras que el precio prácticamente se impulsó de una. Entonces, por eso se forman los gaps o las zonas donde el precio está vacío. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes creen que ese gap fue rebalanceado? ¿Mm? ¿Creen que ese gap de ahí fue rebalanceado? Sí fue rebalanceado. Miren aquí como la mecha llega, rebalancea la zona del gap. Incluso si marcamos ese gapcito de ahí, lo marcamos al 50%, está prácticamente completamente rebalanceado. Fíjense como baja incluso el 50% del gap. Entonces ya ese gap de ahí está rebalanceado. ¿Puedo agregarme contrato cuando termine esa vela? ¿Y qué sucede el precio también con respecto a la EMA 200? Que está por encima y está que como con respecto a la EMA 20, que está rebalanceada la zona y que funcionó como soporte, que el precio que cosa rebotó en ella. Entonces puedo agregarme contrato. Esta vela de aquí funciona como un impulsor y ¿qué sucede? Termina por encima de la EMA 200 con mucho volumen. ¿Puedo agregarme contratos ahí? Aquí puedo agregarme contratos. ¿Creen que sea una buena zona cuando el precio termine? No es todo el espacio entre mechas. El gap, miren, si el precio termina de esta forma, la mecha funciona. Es decir, aunque el precio tenga así la mecha, es decir, vamos a seleccionarlo. Incluso esta zona pueden seleccionarla completa aquí, con las mechitas adentro y todo. Fíjense, si cambio aquí a línea, esta zona está prácticamente vacía. Miran donde empieza aquí el precio. Entonces, aquí en esta vela que termina por encima del EMA 200 con mucha fuerza, ¿creen que sea buena zona para entrar y agregar contratos? Es una buena zona. ¿Y cuál otra zona sería interesante
para agregar contratos luego de ese movimiento. A ver si lo logran ver ahí. No sé si... ¿Qué otra zona creen que sea interesante para agregar contratos si el precio viene? El 33%, está correcto. Ahí tienen una zona. ¿Y qué es lo que va a confluir con ustedes para que esa zona agregar contratos? ¿Qué tiene que suceder? ¿O qué debe suceder? ¿Qué tiene que hacer el precio ahí para, por ejemplo, agregar contratos? ¿Qué está sucediendo con respecto a la EMA? Está por encima del precio y funciona como soporte. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a esperar nuevamente? Una nueva qué cosa. ¿Qué tiene que suceder con el precio para nosotros poder decir voy a volver a tomar decisión de volver a agregar contratos o tomar operativa, por así decirlo? ¿Qué tiene que hacer? Llegar y terminar solo en mecha sin cruzar la EMA. Muy bien también. Que use la EMA como soporte y termine y tome el balance de la zona anterior, de la vela anterior. ¿Qué sucede en esta zona? Fíjense, el último rango operativo que tenemos en el precio viene siendo este de aquí, este mínimo y este máximo, ¿verdad? Este mínimo y este máximo. ¿Por qué? Porque es la zona donde el precio termina con fuerza y es donde tenemos un retroceso claro. ¿Qué tiene que suceder para nosotros volver a tomar una operativa ahí? ¿Qué tiene que suceder con la EMA? Ajá, atravesar la estructura. Tiene que haber un descuento. Ajá, y tiene que ser qué cosa, la EMA tiene que funcionarle como soporte. Y para que funcione como soporte, no puede terminar con cuerpo de vela. Y debemos tener una reacción clara para poder tomar decisión. Entonces aquí vemos que el precio retrocede al 50% de la vela y termina prácticamente con mucho volumen por encima. Entonces es una buena decisión agregar contratos ahí. Nuevamente, fíjense la operativa como la llevamos. Iniciamos en esta zona acá abajo en un impulso, incluso operando a contratendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia era bajista, pero tenemos una decisión clara en esta zona por el retroceso y por la zona en la que mitigó el precio. Entonces ya tenemos que agregamos contratos aquí, agregamos contratos acá arriba, acá arriba, acá arriba, y todo el tiempo correspondiente a la EMA. Fíjense el precio. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con la EMA 20 correspondiente al precio? ¿Qué ha funcionado como qué cosa? Que lo han dicho muchas veces ahí ustedes mismos. Como soporte. Todo el tiempo la EMA ha funcionado como qué cosa? Como soporte. Ahora, fíjense acá arriba. Ya en esta zona el precio no tiene un retroceso. No tiene un retroceso claro. ¿Creen que sea buena zona tomar una operativa aquí? Es decir, agregar contratos en esta zona. Vamos a agrandar más el take profit este de acá arriba. No sé. ¿Creen que sea buena zona agregar contratos aquí? ¿Qué está sucediendo con la EMA 200 en este caso? ¿Qué está sucediendo con respecto a la EMA 200 aquí? En este caso, ¿qué está sucediendo? Se está alejando de la EMA. ¿Creen que sea necesario agregar contratos ahí? Aparte, si marcamos la última estructura del mercado, sería esta de aquí, este mínimo, y donde tenemos un retroceso claro, aquí. A ver.
Aquí tenemos una vela clara. Aquí arriba. Tenemos un retroceso claro ahí al 33%, pero esta zona, ¿qué representaría para el precio? No se conocen aquí como, es decir, no les reconocen como algo de liquidez ahí que el precio debería mitigar. Puede venir a acercarse a la EMA 200. ¿Y qué va a funcionar con esto? Que el precio debe hacer un rebalanceo de toda esta zona de acá abajo que no han mitigado. ¿Y qué tenemos acá abajo? ¿Qué tenemos aquí abajo? La EMA 200 como soporte, que debe funcionarnos como soporte. Tenemos como confluencia, ¿qué cosa? El order blow de esta zona, los imbalances, el decisional que causó toda esta zona. Entonces sería una zona de interés para tomar una operativa o para agregar contratos en caso de que quieran seguir la operativa. Y esto funcionaría como un POI, exactamente, como un punto de interés. ¿Y qué está sucediendo aquí con respecto a la EMA? Fíjense, aquí el precio estaba bastante vertical, estaba bastante parejo, por así decirlo, bastante subida. ¿Qué está sucediendo con el precio con respecto a esto? ¿No está notando un cansancio en el precio? Como que ya está, como que ya prácticamente está como aplana, es decir, poniéndose plano con respecto a todo. Fíjense, aquí, ¿qué está sucediendo? Como si entrara en rango, exactamente. Ahí que están notando cansancio. Cuando ustedes ven eso en el gráfico, de que ya no ven un movimiento claro de subida así amplio, eso es que el precio ya está teniendo un cansancio. Es decir, ya el precio está demostrando un cansancio por parte de los compradores. ¿Y qué necesitan? ¿Y por qué ocurre este cansancio en el precio? Porque se encuentra qué cosa con respecto a la EMA. Es el último movimiento, ya no superó el máximo anterior. Muy bien dicho ahí, ya no superó el máximo anterior. Está muy alejado también de la EMA. Está, a ver, no está, a ver. Sí, está muy alejado. Sí, está bien alejado de la EMA. Está muy alejado de la EMA y como es el primer rebote por encima de la EMA 200, debería ir, ¿qué cosa? A retestearlo o cerca de la zona donde el precio debería tomar una decisión. Por supuesto, esta EMA va a ir caminando, es decir, esta EMA va a ir moviéndose de esta forma. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta zona de aquí es tan interesante para tomar una decisión. Y se acerca a la EMA 200, funcionaría como soporte y lo más probable es que vaya a mitigar la misma zona. ¿Por qué? Porque el precio siempre vuelve a repetir los mismos movimientos. Fíjense, en un ratico hemos analizado completamente el mercado con respecto a los movimientos que hace en correspondencia a la EMA 20 y correspondencia a la EMA 200. Ahora, eso ustedes lo pueden hacer prácticamente solos. Es decir, se van atrás en el precio, van analizando los puntos donde ella va a ir mitigando y qué corresponde, es decir, qué es correspondiente a la EMA. Siempre que se encuentra por encima, lo más probable es que funcione como una zona de soporte. Fíjense, como el precio viene, retestea la zona, mitiga la EMA, termina y se va. El precio aquí no ha venido, no sé si esta zona ha sido mitigada alguna vez, veo que no. Entonces es una zona donde posiblemente el precio caiga. Aquí prácticamente no hay rebalance ninguno, entonces es una zona donde el precio puede venir. Aquí sí el precio está un poco más rebalanceado en este decisional, correspondiente a la EMA está bien, está bien. Aquí en esta zona no cae el precio por debajo del 50%, creo. No, así cayó, tocó el 50% del movimiento y se fue. Está muy bien el retroceso. Aquí también está bien el retroceso. Si marcamos acá arriba, vemos que el precio sí retrocedió bien y demás. Cuando vean, miren, cuando el precio está por encima de la EMA 200 y vean esto, que el precio atraviesa con fuerza la EMA y piensan que el precio se va a caer, para volver a tomar una decisión y entrar al mercado, lo único que el precio debe hacer, ¿qué cosa?
¿qué creen que tiene que suceder con el precio para tomar una decisión nuevamente alcista? ¿Qué debe suceder con el precio o con la vela para tomar una decisión? Una vez que la vela ha roto la vela, la EMA 200, ¿qué tiene que suceder con el precio para nosotros tomar una decisión alcista? Que se acerque a la EMA 200 después de romper. Tomar último máximo con fuerza. Están bien, tienen las ideas bien, pero ¿qué tiene que suceder con el precio para nosotros volver a tomar una decisión correspondiente a la EMA? Es decir, si la EMA va a funcionar como nuestro gatillo, como nuestra confluencia para entrar, por así decirlo, ¿qué tiene que suceder con el precio para nosotros decir voy a tomar operación aquí? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo tiene que terminar la vela en este caso? Romper con mucha fuerza. Romper con mucha fuerza. Ya ahí lo dijeron todo. Entonces, aquí tienen operativa. Y que tenemos que el precio aquí se acercó a la EMA 200. Entonces, ya tenemos la confluencia clara. El precio cerca de la EMA 200 y rompe con fuerza la EMA 20. Entonces, ahí podemos tomar una decisión. Existen muchas estrategias basadas en las EMA. ¿Ok? Miren, hay una estrategia clásica basado en la EMA en EMAs, que la tienen ahí en el canal de estudio en la parte de arriba, las tienen en fotos. Son 4 EMAs: la 21, la 50, la 100 y la 200. ¿Ok? Es una estrategia basada en 4 EMAs y se basa que el precio tiene que estar paralelo, es decir, todas las EMAs tienen que estar paralelas y funciona de esta forma. Vamos a ponerlo aquí rápido. Ahí esto lo minimicé. Voy a buscarlo aquí. 4 EMAs. Fíjense aquí en esta zona donde el precio está, es decir, donde estamos analizando y el precio que está con respecto a la EMA, cómo está el precio. ¿Qué se pueden dar cuenta ustedes ahí con respecto al precio? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se encuentra correspondiente a la EMA y cómo se encuentra en la EMA? Todas las EMAs están alineadas y están prácticamente paralelas con respecto al precio. Están paralelas. Entonces, esta estrategia funciona con 4. Es decir, la EMA, a ver cuáles están hasta aquí. Si no modificarla, 20, 50, 100 y 200. Ok. La EMA 100 funciona como punto de entrada. Es decir, el punto de entrada siempre va a estar en la EMA 100. Los puntos de entrada están en la EMA 100. El stop loss siempre va a ser la EMA 200. ¿Alguien me puede decir por qué funcionaría la EMA 200 como una zona de stop loss? ¿Qué pueden deducir ustedes de por qué el stop loss estaría en la EMA 200? Stop loss, fíjense, ¿por qué estaría el stop loss puesto en la EMA 200? Sí, cuando el precio llega a la EMA 200 generalmente rebota, pero ¿qué puede suceder con respecto a la EMA 200? ¿Qué puede pasar con respecto a por qué el stop loss colocarlo ahí? ¿Cómo ustedes ven la estructura cuando hace esto? ¿Qué sucede? Si nosotros estamos operando alcista, Mario, lo dijiste bien.
Si nosotros estamos operando alcista y esta, vamos a decir que esta es nuestra EMA 200, ¿qué sucede? ¿Puede cambiar qué cosa? Puede cambiar la estructura de alcista a bajista y cambiar la tendencia en general. Entonces, por eso en esa estrategia, la EMA 200 funciona como stop loss, como un stop loss de precio. Fíjense que esta operativa se toma take profit, se toma ganancia. ¿Y qué sucede luego que el precio atraviese la EMA 200? Fíjense, dense cuenta ustedes solitos. ¿Qué sucede con respecto a la estructura? Vamos a marcarla aquí para que ustedes la vean clarita. Con respecto a la estructura, ¿qué sucede en esta zona? Fíjense que más bonita imposible. Cambia la tendencia. Ahora, existen dos formas de entrar al mercado con respecto a la EMA. Ya que sabemos que funciona como soporte, ¿qué tiene que suceder en las velas? Yo sé que nos salimos del tema ya correspondiente a la EMA 20 y la 200, pero bueno, es más o menos lo mismo. Es más o menos la misma teoría, por así decirlo. ¿Qué tiene que suceder con el precio para yo tomar una decisión en esta zona? Vamos a decir, yo sé que ya el precio, yo quiero tomar una operación aquí. En esta zona yo quiero tomar una operación. Es decir, en estas cuatro velas, ¿cuál sería mi punto de entrada en estas cuatro velas de aquí? Fíjense, en esas cuatro velas, ¿cuál sería mi punto de entrada? En estas cuatro velas que tenemos aquí. La última que rompe con cuerpo por encima. Muy bien. La 4. Exactamente. Esa sería la vela. Ese sería mi punto de entrada. Esta sería mi vela gatillo para tomar una decisión dentro del mercado. ¿Por qué? Tenemos dos cosas que suceden. Una, termina con fuerza, con mucho cuerpo por encima de la EMA 100. Y la otra confluencia es que es una vela envolvente con respecto a la EMA anterior, a la vela anterior. Exactamente. Fíjense, ya ahí tenemos dos cosas. Fíjense como todas las cosas tienen que irlas confluyendo con lo que saben. Es decir, si ustedes saben, conocen los conceptos de algunos conceptos de velas, entonces tienen que ir confluyendo lo que saben para poder entrar al mercado. ¿Para qué? Para tomar una decisión más... se me fue. Como una decisión más correcta, por así decirlo. Aquí tenemos qué cosa, el precio atraviesa con fuerza y es vela envolvente correspondiente a la vela anterior. Más acertada. Pero yo puedo decir que la 3 envuelve a las 2 y irme a la baja. No estaría bien hacerlo, pero fíjate, te vas a llevar un stop loss por dos razones. Una, estás en tendencia alcista, no estás en tendencia bajista. Entonces, en tendencia alcista, ¿qué sucede? ¿Qué operación debemos tomar siempre que estamos en tendencia alcista? Teniendo una tendencia tan clara como esta, que tenemos estructura de mercado formada completamente alcista. Si tenemos una estructura tan formada como esta tendencia alcista, vamos a marcarlo hasta acá arriba, que es el retroceso casi. ¿Qué sucede aquí? Fíjense, si yo marco el Fibonacci desde este low hasta este high, que fue el último que me generó el precio y me genera un rompimiento, ¿qué sucede? ¿Dónde está rechazando esa zona? ¿Qué sucede con respecto al Fibonacci incluso? ¿Dónde está rechazando él? ¿Qué punto es ese? El 50%. Si marcamos aquí la zona, ¿qué está haciendo el precio correspondiente a estos mínimos que tenemos aquí? ¿Qué sucede correspondiente al precio? Liquidez. Entonces, ¿qué puede pasar? Aunque esta vela, fíjate que esta vela, incluso esta vela no es una vela envolvente. Aunque lo parezca, no es una vela envolvente. Esta vela de aquí no es envolvente correspondiente a nada. ¿Por qué no es envolvente? Porque el precio tiene que terminar por debajo de esta mecha para que sea una vela envolvente. Si no, simplemente está dentro de la estructura y no debería caer.
Entonces, ahí la zona te la está dando clara que sería una compra en esta zona, en este precio de aquí. Y correspondiente a la EMA, pues te está dando la zona. Y aquí está donde estaría el take profit, hasta la parte alta. Esta sería la operación. Estaríamos comprando aquí, el stop lo estaría en la EMA 200 y take profit a buscar el máximo. O dejar correr siempre y cuando el precio se apoye. Siempre y cuando veamos la acción en el precio que termine con bastante volumen por encima de la zona y reaccionas tus zonas de interés, pues simplemente puedes ir dejando correr. O volver a tomar la entrada. ¿Entiendes? Las EMAs son buenas, no son malas. Es decir, todo en el análisis técnico es bueno. Todo lo que a ustedes les sirva para tomar una decisión más acertada es buena. Es bueno. Ahora, las EMAs por sí solas, hay estrategias basadas en eso. Pero para tomar una decisión más acertada necesitas la estructura del mercado. ¿Por qué? Porque al final, teniendo la estructura del mercado de esta forma, fíjense cómo funciona. Prácticamente cuando el precio termina por debajo de un mínimo, sabemos que la tendencia va a ser alcista. Entonces ya no estaríamos comprando ni vendiendo desinformadamente, por así decirlo. Ya estaríamos con una teoría más avanzada de lo que viene siendo el mercado y no solamente análisis técnico por indicadores. Entonces, basado en eso, es mucho más completo el análisis. Si solamente, es decir, es mucho más completo el análisis basado en estructura, y utilizando la SEMA utilizaríamos como referencia, como gatillos para operaciones, pero no como referencias solas para tomar una decisión. No sé si me van entendiendo ahí. Y hasta aquí la clase de hoy. Díganme, señores, si entendieron, si no entendieron. Entonces también se pueden configurar las EMA. Sí, perfectamente. Pones EMA y te va a salir el indicador ahí. Díganme cómo se sintieron, entendieron, aprendieron, no aprendieron. Gracias, Mario. Gracias, Rodríguez. Gracias, Bel. Gracias. Bueno, gracias a todos los que están comentando. Bueno, nada. Bendiciones a todos. Nos vemos el viernes en la siguiente clase. Y nos vemos mañana en la operativa. Yo les exhorto, señores, que analicen, que pongan las EMAs, vayan viendo qué sucede cuando el precio, incluso cuando todas las EMAs se cruzan. La EMA más rápida, que en este caso sería la EMA roja, que es la EMA 20, qué es lo que sucede cuando cruza todas las EMAs hacia la baja. Es decir, vayan analizando, vayan tomándose el atrevimiento de analizar ustedes mismos en el mercado qué es lo que sucede cuando dos EMAs se cruzan, qué sucede en el mercado cuando... Es decir, vayan tomándose el atrevimiento de ir analizando por sí solo el mercado y vayan viendo cómo pueden ir haciéndolo, qué confluencias pueden ir tomando y demás. Recuerden que al final el trading es un libro abierto. Lo que a ustedes les funciona no significa que le tiene que funcionar a todo el mundo. De la manera que ustedes analicen el mercado, puede ser prácticamente única. El trading es una página en blanco que puede ser escrita de la forma que ustedes quieran. Y no existe no existe un concepto equivocado. No existe en el trading como tal, no existe un concepto completamente erróneo. Porque si tú aplicas ese concepto porque tú lo creaste o por lo que sea, y al final le logras sacar dinero, que es el objetivo de estar en el trading, y te funciona consistentemente, ya tú tienes algo que te sirve y no necesitas tener una teoría avanzada de algo o demás. Simplemente aferrarte a lo que te está funcionando y listo. Y nada, señores, nos vemos el viernes. Saludos a todos, que tengan excelente tarde-noche y bueno, nos vemos mañana ahí.